quiero cruzar contigo el charco hasta llegar otra vez a Latinoamérica para contar lo que ha ocurrido durante la primera vuelta a las elecciones presidenciales en Argentina. Que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos. Que mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Has escuchado al actual ministro de Economía, Sergio Massa, representante de la coalición Unión por la Patria, los peronistas, que contra todo pronóstico ha conseguido la victoria con el 36% de los votos, un dato sorprendente, teniendo en cuenta que 4 de cada 10 argentinos están en situación de pobreza, que en el país hay una inflación interanual cercana al 140% y que el valor del peso argentino va en caída libre. Bueno, pues el ministro ha ganado. La maquinaria del peronismo ha vuelto a funcionar, derrotando al máximo favorito en las encuestas, el candidato de Libertad en Marcha, Javier Milei. Hoy es un día histórico, porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Durante la campaña se ha caracterizado por su agresividad verbal, la teatralidad de las intervenciones. Le hemos visto con una motosierra en un mitin mientras prometía recortar el Estado a su mínima expresión o eliminar el Banco Central. Hay que recordar que ningún candidato obtuvo al menos el 45% de los votos, o más del 40%, con una ventaja de más de 10 puntos. Por eso hay segunda vuelta. Tanto Massa como Milei se tendrán que enfrentar en noviembre, una cita que ya calienta. ¿Y cómo lo hace el propio Milei ante sus seguidores? Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Vamos a noviembre por la gloria! Muchas gracias. La candidata, la representante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se ha desfondado. Con el paso de los días, tan solo logró el 23% de los votos. Poco después de conocer los resultados, dijo que no se va a rendir y que continuará luchando contra el populismo y la pobreza de Argentina. En el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca. Y creo que nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca. Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Más de 35 millones de argentinos estaban llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente. Las miradas están puestas el 19 de noviembre, día en el que se celebre la segunda vuelta de estas presidenciales. Los resultados en Argentina nada tuvieron que ver con lo que se pronosticaba en las encuestas. Según Sergio Massa, consiguió una victoria que a día de hoy es difícil de entender. Las consecuencias de una máquina tan potente como la peronista ha hecho posible el resultado. Te recuerdo que han ganado 10 de las últimas 13 presidenciales. Eduardo Reina es analista político, profesor de la Universidad Católica Argentina. La victoria de Sergio Massa sorprendió porque en un contexto donde una inflación extraordinaria, una crisis monumental, la gente no quiso involucrarse, la gente no quiere el cambio, la gente está buscando la forma de seguir viviendo relajadamente y sin encarar la reorganización del Estado que las circunstancias indican. Ahora entramos en un momento de negociación para intentar conseguir los votos del resto de partidos. Gran parte de la oposición está dejando la libre elección para la segunda vuelta, mientras el lado más radical propone no votar a Milei. Un Milei que a partir de ahora va a tener un protagonismo en la vida política argentina. Milei va a seguir siendo un actor importante en la provincia, ya lo va a hacer en el Parlamento, porque con este resultado tiene muchísimo, va a empezar a tener poder en el Parlamento, así que lo de Milei, más allá de hoy un disruptivo y personaje público relevante, va a tener que conformar una fuerza política que actúe en armonía con los diputados y senadores que tiene hoy en el Congreso. La pregunta es saber quién se impondrá en la segunda vuelta. La cuestión está en descubrir si ambos candidatos han llegado a su techo electoral
o podrán seguir aumentando. Al menos, de momento, sobre la mesa, Massa, pues el primero, parte como el máximo favorito. Si gana Massa y si perdura esta historia, se tendrá que dirimir nuevos liderazgos, tendrá que imponerse ante la Cámpora y Cristina Kirchner y el peronismo sindical y para poder generar un peronismo moderno y poder, digamos, relanzar un peronismo en función de la etapa moderna que vive el mundo. Vamos a profundizar un poco más en estos resultados con Cecilia Rodríguez, es investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Cecilia, profesora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? A ver, ¿cómo? Pues la verdad es que muy interesado y también sorprendido. ¿Cómo se puede explicar que con esos datos económicos tan terroríficos que vive Argentina, el ministro de Economía gane las elecciones? Es difícil de explicar, la verdad que estamos todos sorprendidos porque uno cuando explica a los alumnos en ciencia política siempre se acude a la teoría del voto económico, donde se supone que los votantes en función de la situación económica valoran a los candidatos y emiten su voto. Claramente esto en Argentina no se cumple porque la situación es realmente tristísima. La inflación está superando el 140% anual, la pobreza está cercana al 40%, tenemos una deuda enorme con el FMI, el peso está totalmente devaluado. Es decir, los números no pueden ser peores y el actual ministro de Economía sale primero en estas elecciones. Creció con respecto a las PASO 9 puntos aproximadamente. Hay algo que sí que influye, que es importante, y es que el pasado domingo se hicieron elecciones para presidente, pero también en la misma fecha se elegía gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y la provincia de Buenos Aires es el distrito electoral más grande que tiene el país, el 40% del país vive allí, es un distrito peronista. El candidato que iba para la provincia es un candidato muy fuerte, la maquinaria del peronismo es muy, muy importante en esa provincia, por tanto generó también un efecto arrastre en el voto. Claro. Eso ayudó mucho. Ah, qué interesante. Mira, hace exactamente 3 semanas yo estaba profesora en la selva del Darién, en el tapón del Darién entre Colombia y Canadá, el auténtico infierno. Y me comentaban allí los colombianos cómo empezaba a haber argentinos, lo que nunca se había visto, intentando cruzar Centroamérica para llegar hasta el muro de Texas en Estados Unidos. ¿Cómo es verdad esa realidad económica tan mal está? Realmente la situación es dura porque la gente, aunque tenga trabajo, no le alcanza para vivir. La inflación es enorme. De hecho, el desafío es que no se dispare la hiperinflación en este tiempo, que logre aguantar. Realmente la gente no tiene dinero, el dinero que gana no le sirve, no alcanza para comprar porque los precios cambian constantemente. Por más que alguien tenga trabajo, no le alcanza para llegar a fin de mes, es duro. Cecilia, hemos hablado del ministro de Economía, el ganador de esas primarias, sí. ¿Y el otro, Milei, cómo queda después del domingo? Milei en realidad sacó los mismos votos que consiguió en las PASO. No perdió, pero tampoco logró ganar, no logró captar más votos. En realidad hay otra cuestión. El otro, porque se creía que a segunda vuelta podía llegar la otra fuerza, que es Juntos por el Cambio, la candidata Patricia Bullrich, uh-huh. No llegó. Eso benefició a Massa porque esa candidatura se desplomó y le dio votos a Massa también. Pero el tema es que Milei puede que se vea ayudado ahora gracias a la caída de esta candidata, pero no se sabe tampoco qué sucederá, porque después de las PASO tuvo un discurso bastante errático, una campaña errática, eso le afectó, por eso también se quedó con ese 30% de los votos. Claro, la pregunta del millón, Cecilia, es ¿qué van a votar los partidarios de Patricia Bullrich? ¿Qué va a votar esa derecha moderada? ¿Peronismo o a Milei?
El tema es que dentro de ese bloque de Juntos por el Cambio hay un sector claramente que va a juntarse con Milei porque es más próximo a Milei. Macri seguramente lo termina apoyando públicamente, pero hay otro sector más moderado, que es un sector que incluso estaba con la candidatura de Larreta en las primarias, que probablemente vaya para Massa. Por tanto, no es un porcentaje que vaya a votar en bloque, va a estar dividido. También hay un 7% de otro candidato, que es Schiaretti, que hay que ver qué sucede con ese 7% de los votos. Uh-huh. Creo que cualquiera de los dos va a llegar en un escenario muy ajustado, los dos van a estar parejos. A partir de ahí... Falta todavía. Claro, a partir de ahí toca la pregunta del millón de cara a ese mes de noviembre. Profesora, ¿te atreves a hacer una quiniela? ¿Qué va a pasar? Sinceramente, después de la elección, los dos candidatos bajaron su discurso. Es lógico, al final ahora tienen que conseguir votos, están moderándose, Massa está tendiendo puentes, intentando captar apoyos, y Milei está intentando conseguir ese voto anti-kirchnerista. De hecho, lo primero que dijo es hay que sacar al kirchnerismo. Entonces hay que ver qué triunfa ahora. Si el rechazo al kirchnerismo o el miedo a Milei, porque la candidatura de Milei genera mucho miedo. La gente está cansada del kirchnerismo, pero también le genera miedo a Milei. Claro. Ese es el tema, no se sabe lo que puede representar Milei, lo que puede hacer. Pues estaremos muy atentos. Argentina es un país absolutamente fundamental por tantas cosas. Cecilia Rodríguez, investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Gracias por la clase, profesora. No, al contrario. Buenas Gracias noches. a ustedes. Buenas noches. Un placer.